En esta clase vamos a hacer una introducción a la iluminación y a la cámara, es decir, a las propiedades y configuraciones de los diferentes tipos de iluminación y de la cámara. Lo primero es entender los tipos de iluminación que trae Blender. Tenemos tres tipos principales de emisores de luz. Los primeros que son los focos o iluminación artificial, por así decirlo, vendría siendo estos que tenemos aquí. Cuando uno vamos al menú agregar lights, tenemos punto, sol, spot y área. Esos serían los cuatro tipos de iluminación que tiene Blender de emisores de luz artificiales. Con artificiales me hago referencia como si fuesen lámparas, como si fuesen bombillos prendidos. Y ya vamos a profundizar en cada uno de ellos. El segundo tipo de iluminación que tiene Blender es la iluminación de entorno, que vendría siendo esta que está aquí. Es decir que el propio entorno tridimensional, el propio entorno 3D, todo el espacio está emitiendo luz por los 360 grados. ¿Qué significa esto? Que imita muy bien la iluminación de entorno, de ambiente. Y se pueden además agregar ciertas imágenes para simular un entorno del mundo real. Y la tercera iluminación que vamos a ver que es la que menos vamos a profundizar, pero igualito es necesaria, es la iluminación de emisión de materiales emisivos. Esto que está aquí es un modelo exactamente igual que este otro, pero este tiene materiales emisivos, es decir, está emitiendo luz. Aunque como pueden ver es el que más ruido causa y el que más problemas tiene al renderizar. Vamos a hacer un repaso sobre cuáles son los tipos de iluminación, en este caso, de emisores de luz artificial o los focos de luz de Blender y cómo funcionan. El primer tipo de luz va a ser el de punto, luz puntual, que básicamente es un punto unidimensional en el espacio de Blender, el cual está emitiendo luz en todas las direcciones, 360 grados en todos los ejes. Genera una sombra bastante difusa, como pueden ver, bastante difusa, y se puede modificar su radio. Podemos hacer el radio más grande y más pequeño. El más pequeño hace que los rayos de luz salgan de un punto más pequeñito y sea más intenso, y el radio más grande hace que los rayos de luz puedan salir de un radio mucho más grande y es más tenue la luz. Aunque eso siempre vamos a poder modificarlo con la fuerza de la emisión. Y también tenemos, evidentemente, el color de la emisión de esa luz, es decir, la longitud de onda con la que va a emitir esa luz. La característica que tiene esta luz es que va a generar sombras del lado opuesto del que se está emitiendo, claramente. Y como solo emite desde un punto, ojo, como emite no desde un punto, sino desde un radio, por ejemplo, hay rayos de luz que están saliendo de todo este radio. Y desde este punto, por ejemplo, justo desde este punto hay una luz que llega hasta aquí. Luego, desde este punto hay una luz que hace esto. Luego, otra que hace esto. Y así, desde cada punto está creando por eso es que hace una sombra difusa. Porque está generando una penumbra en este lado de la imagen. La penumbra básicamente es la zona de transición entre la sombra 100% oscura y la zona 100% alumbrada. Eso es lo que se denomina penumbra. Y tenemos aquí, por ejemplo, además del radio, la máxima cantidad de rebotes de esa luz. Para poder limitarla en algunos casos, tenemos la opción de que produzca sombras. Si lo eliminamos no va a producir sombras. Que produzca sombras cáusticas, que esto solo afecta a los materiales reflectivos y refractivos cuando activamos las cáusticas del render. Y el multiple importance. No voy a adentrarme mucho en los aspectos técnicos del multiple importance. Lo que quiero que sepan es que siempre viene por defecto activo porque ayuda a reducir el ruido proveniente del render que se origina en los rayos de luz indirectos. Es decir, no en los que salen directamente del objeto, sino en aquellos que rebotan en otro lado y vuelven y rebotan en más de un punto a la vez. Esos son los rayos de luz indirectos. Bueno, con Multiple Importance vamos a reducir el ruido proveniente de ese tipo de rayos de luz. El foco spot vendría siendo como si fuese una lámpara de teatro que solo va a emitir luz desde un punto
en dirección de un cono. Va a emitir luz en todas estas direcciones, generando esta sombra característica que podemos ver en los escenarios de teatro o de comedia, lo que sea. Y genera una sombra bastante perfilada. No es tan difusa como el otro tipo de luz, sino que genera una sombra bastante limitada. Eso se puede ir modificando basado en la forma y el ángulo de ese spot. Tenemos los parámetros normales de todas las emisoras de luz, como por ejemplo el color, la intensidad. Aquí tenemos, por ejemplo, el soft fallout, son otros tipos de... Tenemos el radio de emisión de luz, porque tengan en cuenta que si ponemos un radio muy pequeñito, significa que va a emitir todos los rayos de luz en este ángulo desde este puntito. Pero si aumentamos el radio, significa que va a emitir todos los rayos de luz en este ángulo, pero a partir de todos los puntos de ese radio, generando así sombras mucho más suaves, una penumbra mucho más amplia. Así que esa es la forma de reducir o aumentar la penumbra de las sombras que genera esta luz. Tenemos lo mismo, Multiple Importance, Cast Shadows y el ángulo de apertura de ese cono, y una otra forma de aumentar la penumbra de la sombra que genera, simplemente aumentando la forma en que los rayos de luz directos e indirectos se mezclan justo en esta zona. Nosotros podemos aumentar esa zona de mezcla o disminuirla. Se llama blend por eso, porque está combinando los rayos de luz para generar una sombra mucho más suave, con una penumbra más amplia. Este es mi foco o mi iluminación favorita para hacer iluminación artificial en Blender. Lo que hace es emitir luz a partir de un plano, de una cara cuadrada, de un plano cuadrado. Eso hace, ojo, no le emite perpendicularmente. No es una luz que emite paralela a la cara, sino que la emite en todas las direcciones de esa cara. Pero precisamente como hay muchos, por ejemplo, de este punto que está aquí, va a emitir un rayo de luz hacia acá, va a emitir otro hacia acá, otro hacia acá, y cada pequeño cuadrante de esta iluminación está emitiendo luz en todos los sentidos. Eso genera justo en el centro una iluminación mucho más intensa, y en los laterales una penumbra mucho más amplia y una sombra más difusa, como podemos observar aquí. A pesar de ser una luz cuadrada, está generando una sombra muy difusa. Por eso es que a mí me gusta mucho, porque simula luces del mundo real bastante bien. Y además, como está emitiendo luz, en este caso está emitiendo luz tanto de aquí, como de aquí, como de aquí, me está iluminando el objeto desde varios puntos a la vez. No es como las otras luces que tenían un radio de emisión, sino que al emitir desde varios puntos de un plano, me está iluminando envolventemente el modelo. Y esto funciona muy bien cuando estamos haciendo, por ejemplo, luces que van en el techo y luces para resaltar texturas. Funciona muy bien este tipo de iluminación. Es una de mis preferidas y de las que más uso. Igualmente tenemos todos los parámetros, más uno específicamente que se llama Portal. Esta opción de Portal, si nosotros la activamos, pueden ver que deja de emitir. ¿Por qué? Porque esto funciona como algo que absorbe la luz. Como la luz de área es un emisor de luz, si activamos el Portal vendría siendo como un objeto que absorbe esa luz. Si ponemos, por ejemplo, una luz en este punto y activamos en esta que está aquí, activamos el Portal, lo que hace es toda la luz que está llegando a él la está eliminando, por así decirlo. ¿Qué significa? Que todos los rayos de luz que vienen en esta dirección, evidentemente pasan al otro lado. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una ventana y no queremos que calcule los rayos de luz que salen de esa ventana, porque los va a calcular si no le decimos nada, podemos crear un portal justo donde está esa ventana, para que ahí se termine el recorrido de los rayos de luz. Como pueden ver, los portals no están funcionando directamente en el viewport.
Generalmente los portals sirven es para reducir el ruido de la imagen, porque la luz que está emitiendo este emisor puede rebotar hasta 1024 veces. Es decir, va a rebotar muchísimas veces. Y eso lo tiene que calcular el motor de render. En cambio, cuando nosotros creamos un portal, por ejemplo, la luz que está emitiéndose desde este punto rebota aquí y justo después de rebotar de aquí va hacia esta dirección. ¿Qué significa? Que si no agregamos un portal va a llegar hasta el infinito, y si hay otros objetos va a seguir rebotando constantemente por todos esos objetos hasta cumplir los 1024 rebotes. En cambio, si tenemos el portal, esa luz va a rebotar aquí, y cuando llegue aquí va a dejar de rebotar en otros objetos, haciendo la escena mucho más económica a nivel de memoria y reduciendo drásticamente el ruido. Por eso es bueno utilizarlo sobre todo en lugares como por ejemplo las ventanas, puertas, lugares que dan hacia el exterior. Y de la última de estas luces es el foco que imita la luz solar. ¿Qué quiere decir esto? Lo más importante de imitar la luz solar es básicamente el ángulo, empezando por ahí. ¿Por qué? Porque el ángulo va a determinar desde dónde viene el sol, aunque también podemos modificar el ángulo de esta manera, simplemente rotando el emisor de luz. ¿Y qué es la característica esencial del sol? Ya vimos que los tipos de luz spot y point emiten luz desde un área en todas las direcciones, o en el caso de spot solo la emiten en un cono direccional. La luz de área, que es un área de este modo, va a emitir luz a partir de todo ese área, pero la va a emitir en todas direcciones. Bueno, la característica del sol es que todos los rayos de luz que está emitiendo este punto son paralelos entre sí. Esto ocurre como imitación de la luz solar real. ¿Por qué pasa esto? Porque el sol está tan lejos, tan lejos de la Tierra, que en la práctica los rayos de luz que llegan desde el sol son paralelos entre sí, generando sombras mucho más, sombras diferentes a las que generan los otros focos de luz. ¿Por qué? Porque cualquier otro tipo de iluminación que haya en el mundo real, los rayos de luz no van a ser paralelos entre sí. Sí es verdad que existen ciertos lentes que logran hacer este efecto, pero en general es un efecto que se tiene que simular, porque la única fuente de luz que podemos decir que emite rayos de luz paralelos y que llegan a nosotros siendo paralelos es el sol, y esto es lo que imita este foco. Vamos a pasar ahora a la luz de entorno. Para eso vamos a ir a esta pestañita que tiene un mundo aquí, un planeta, y aquí vamos a configurar la luz de entorno, y en lo que nos vamos a centrar es en la superficie de esa luz. Voy a primero aumentar. Por defecto viene Sky Texture. Por ahora vamos a quedarnos aquí para explicarlo. Vamos a poner aquí 0.2 de intensidad y voy a crear una cámara para poder visualizar mucho mejor esto. Aquí voy a bloquear la cámara un segundo, la voy a bloquear a la cámara para poder moverme desde la cámara. Perfecto. Y lo otro que voy a hacer es el fondo, ya no le voy a decir que no sea transparente. Perfecto. Activar esto que siempre se me está olvidando activar. Perfecto. La luz de entorno lo que hace es emitir luz desde los 360 grados de todo el espacio, como si estuviésemos dentro de una esfera y que toda la superficie de esa esfera está emitiendo luz desde todos los puntos. Eso es lo que hace la luz de entorno. Y en este caso preciso estamos utilizando una opción que trae Blender que se llama Sky Texture, que básicamente es la simulación de un cielo, del cielo. De hecho, si quitamos aquí el plano de piso, vamos a poder ver que abajo no hay nada, abajo se ve negro. Y justo aquí genera como el atardecer. Esta luz es muy útil y la recomiendo sobre todo si tienen que hacer situaciones realistas. ¿Por qué? Porque aquí tengo el tamaño del sol y la intensidad del sol. Yo puedo apagar el sol y solo va a emitir luz el entorno. En cambio, si prendo el sol, vamos a ver la sombra que ocasiona.
Y luego tenemos dos valores muy importantes que son la elevación del Sol, es decir, el ángulo en el que está emitiendo la luz ese Sol, y la rotación del Sol. La rotación es simplemente para moverlo a los 360 grados desde el punto de vista horizontal. Pero la elevación imita la luz dependiendo si el Sol está más paralelo al plano en el que estamos, haciendo como un atardecer, como pueden ver. En cambio, mientras más perpendicular esté, acercándose a las 12 del día, va a aparecer más eso, va a aparecer más las 12 del día, con la sombra perfectamente abajo de nuestro objeto. Y además, con la intensidad del Sol mucho más fuerte. Con esto podemos imitar horarios específicos del día. Si yo lo pongo en 0, o ángulos negativos, significa que el Sol está desde abajo. En la práctica eso significa que es de noche, porque el Sol está iluminando el otro lado del planeta. En cambio, si ponemos ángulos positivos, podemos imitar desde el atardecer, pasando por las 12 del día, hasta el amanecer y anochecer de nuevo. Por eso es muy bueno este parámetro para imitar luz de entorno realista. Tenemos la altitud también del Sol y luego otros parámetros para imitar la luz de entorno real, como por ejemplo el efecto que causa el aire visualmente, el efecto que causa el polvo que hay en la atmósfera visualmente, y el efecto del ozono, porque el ozono de la capa de ozono también genera efectos visuales en la luz de entorno. Esto los recomiendo ir jugando, por ejemplo, aumentar el aire o disminuir el aire para ver cómo afecta, igualito con el polvo y con el ozono del ambiente. El ozono generalmente lo que hace es verlo más azul, porque precisamente la razón por la cual el cielo lo vemos azul es porque esa es la frecuencia de luz que reflejan todas las partículas de la capa de ozono. El resto de frecuencias de luz las absorbe y por lo tanto no la podemos ver. Esa es la principal razón de por qué en el día vemos el cielo azul. Y al aumentar el ozono, también estamos aumentando la reflexión de la longitud de onda del azul en nuestro entorno. Acabamos de explicar específicamente el Sky Texture de la luz de ambiente, pero tenemos otras opciones. Si le damos a clic aquí, podemos ver que podemos conectar a esto vendría siendo un nodo. Esto que tenemos aquí vendría siendo un nodo, solo que lo estamos visualizando en el menú de propiedades. Y al hacer clic aquí, estamos modificando los otros nodos que se van a conectar a esta entrada, que sería la entrada de color. Podemos, en este caso tiene un Sky Texture, y lo podemos visualizar en el editor, en el Shader Editor. Si vamos a Shader Editor, en vez de tener aquí objeto, vamos a mundo, y aquí podemos observar lo que está pasando. Tenemos el background, que es un nodo base del mundo para poder emitir luz desde los 360 grados, y luego tenemos el nodo de Sky Texture. Y el color de ese Sky Texture, y está conectado el Sky Texture al background, por eso es que lo estamos viendo aquí. Ahora podemos cambiarlo, como por ejemplo, podemos hacer una luz plana RGB. Vamos a buscar aquí un color RGB. Uy, no, este es RGB G-Curves, me equivoqué. Sería RGB, aquí lo tengo. Y esto simplemente es una luz plana. No imita a la realidad, aunque está emitiendo luz de los 360 grados, esa luz es exactamente la misma longitud de onda y no cambia en absolutamente nada. Y como pueden ver aquí en el sistema de nodos cambió el Sky Texture a RGB. Y podemos jugar con diferentes tipos de iluminación. Estos nodos de textura son los mismos que podemos usar para el material, que al usarlo en la luz de ambiente va a generar efectos muy diferentes. Por eso es que yo siempre recomiendo utilizar o luz o el Sky Texture, o apagamos el Sky Texture y trabajamos con luces normales, con los emisores de luz que trae Blender. Porque las otras texturas yo no las recomiendo mucho usar, aunque los invito a experimentar con cada uno y ver si les resuelve alguna necesidad en alguno de sus proyectos. Por otra parte, tenemos otras opciones como Volume, que es en el nodo de salida de mundo de la luz de entorno tenemos un volume, que podríamos ahí agregar, por ejemplo, niebla, para que todo el volumen del espacio 3D tenga como si fuese neblina o niebla. Pero por ahora eso no lo vamos a tocar. Tenemos el Ray Visibility, que es
la luz de entorno va a afectar a la cámara. En este caso, como apagué la cámara, yo no puedo ver la luz del entorno desde la cámara. O puedo poner, por ejemplo, el diffuse, y nada de lo que tenga diffuse se va a ver con la luz de entorno. Lo mismo para el glossy. Por ejemplo, si en este material, vamos a poner aquí un material bastante brillante, si yo apago el glossy, ya no vamos a ver la reflexión de la luz de entorno en ese material si apago el glossy. Igualmente con la transmisión, si este monito pasa a ser transmisivo, vamos a aumentar aquí la transmisión. Si yo apago la transmisión, ya no, la luz de entorno ya no va a poder atravesar el monito, es decir, transmitirse a través del monito. Y el volume scatter, que básicamente es los materiales volumétricos, como vapor de agua, humo de un auto, etc. También tenemos otros settings que no vamos a ir profundizando porque prefiero que vayan viéndolo en ejemplos más adelante. Y, por ejemplo, animation, cuando queremos animar la luz de entorno y otras opciones. También conviene aclarar que justo aquí en la superficie tenemos Sky Texture, como vemos, podemos hacerlo lo RGB, pero hay una opción más, y es la de las imágenes HDR o de alto rango dinámico. ¿Qué significa esto? Que yo puedo descargar de internet imágenes. Lo primero que voy a hacer es seleccionar aquí un Environment Texture. Le voy a dar clic aquí para abrir y voy a seleccionar en mi computadora una imagen HDR que ya yo tengo previamente guardada porque son las que uso en mis proyectos. Por ejemplo, aquí pueden ver varias de esas imágenes. Yo voy a elegir esta de un bosque. Y si roto con mi cámara, de hecho voy a quitar el piso por un segundo para que vean cómo mi entorno se acaba de convertir en una imagen real de un exterior. Y así como es una imagen real, está emitiendo luz de cada uno de sus píxeles a los 360 grados, haciendo mucho más realista la escena. De hecho, podemos ver a través de nuestro objeto, como es un material transmisivo, podemos ver la imagen que usamos como HDR. Y esta sí se va a representar en el render, porque lo estamos usando en luz de entorno. Voy a quitar la transmisión para que vean cómo se ve en un material, por ejemplo, de este estilo. Se ve una luz mucho más realista porque la luz está proviniendo de una foto del mundo real. Estas imágenes las pueden conseguir por internet en muchos bancos de imágenes. Y si quieren entender a profundidad cómo funcionan las imágenes HDR, voy a dejar un link de un video antiguo que yo hice profundizando sobre las imágenes HDR, cómo funcionan y por qué el formato tiene que ser específicamente HDR, Targa o formatos específicos. Para este tipo de imágenes de ambiente no se pueden usar ni JPG ni PNG porque no contienen la información necesaria para generar una iluminación realista. Vamos ahora con configuración de la cámara. Vamos a dejar las luces. Yo voy a poner la Sky Texture. Perfecto. Y voy a empezar a trabajar con la Sky Texture para ver los parámetros de la cámara. Un dato muy importante, un tip que les voy a dar para poder trabajar optimizando la memoria de la computadora es que con Control V se va a poner esta cruceta en nuestro cursor y si nosotros ampliamos una zona de nuestra cámara, solo se va a renderizar lo que hay dentro de esa zona. Si le vuelvo a dar a Control V, puedo elegir zonas específicas para renderizar y así no me va a renderizar nada fuera de esa zona, optimizando la memoria que vamos a utilizar para el renderizado. Si yo le doy Control V a toda la cámara, por ejemplo, si yo le doy a Control V a toda la cámara, no me va a renderizar nada de lo que vea fuera de la cámara. Y para quitar esta opción, simplemente le tengo que dar a Control Alt V. A ver, Control Alt V. Y listo, ya estamos viendo todo normal. Pero yo siempre trabajo de esta manera para optimizar la memoria, para poder hacer render en viewport mucho más rápido y con menos ruido. Vamos ahora a seleccionar nuestra cámara. En este caso voy a eliminar todas estas colecciones que yo tengo porque no me interesan. Aquí estaba utilizando uno de los objetos de esas colecciones. Bueno, no importa, voy a eliminarlos, perfecto. Y ahora voy a seleccionar mi cámara aquí
en el outliner, o también puedo seleccionarla dándole al contorno de la cámara desde donde estoy viendo. Y aquí vamos a ir a este menú que está aquí, que es el menú de cámara, en donde van a aparecer todas las propiedades y herramientas de la cámara. Lo primero es el lente. Esta cámara de Blender intenta imitar lo mejor posible una cámara del mundo real, y por lo tanto nos va a ofrecer herramientas para configurarlo como si fuese una cámara real. En el lente lo primero que vamos a ver es el tipo de forma en que vamos a visualizar el mundo, que puede ser en perspectiva, ortográfica o panorámica. La de perspectiva es la mejor, que imita el comportamiento de una cámara normal. La ortográfica definitivamente no, porque eso sirve simplemente para el modelado. Eso ya hablamos de las proyecciones perspectivas ortográficas en la sección de modelado. Y la panorámica, que sirve para poder hacer, como digo, imágenes panorámicas o imitar lentes de gran angular, como son por ejemplo, los lentes llamados ojo de pescado, fish eye. Y tenemos varios tipos de vistas panorámicas. Si por ejemplo queremos el de fish eye, o queremos la X rectangular para poder hacer una imagen horizontal de 360 grados, muchas otras. Por ahora nos vamos a quedar en la de perspectiva. Y luego tenemos los dos parámetros más importantes de la cámara, que son la distancia focal y las unidades del lente, que podemos trabajar la distancia focal en milímetros o trabajarla en profundidad de campo, que no voy a profundizar en esto porque esto es más de fotografía. Pienso hacer un video profundizando en esto, pero por ahora quiero que entiendan que es lo mismo. La diferencia es que uno es en milímetros y la otra es en un ángulo, y lo que afecta es qué tan cerca o lejos voy a apreciar la imagen. No es lo mismo que un zoom, no. El zoom es una cosa y la distancia focal es otra. Tienen efectos similares, pero no es necesariamente lo mismo. Cuando haga el video de distancia focal y de parámetros de la cámara a nivel avanzado, voy a adjuntarlo a esta etapa del curso para que tengan acceso a ella. Y por último tenemos el clip start y el clip end, que básicamente es cuál es la distancia mínima y la distancia máxima a la que la cámara va a poder trabajar. En este caso, la cámara va a poder apreciar objetos desde 0,1 metros, que tiene una tolerancia un poco mayor. Generalmente trabaja una decena, un orden de magnitud por abajo de esto y un orden de magnitud por encima de esto. ¿Qué significa eso? Que va a poder apreciar objetos desde 1 milímetro hasta 1 kilómetro. Eso es lo que significa. Y el shift es una forma de desplazar el encuadre de la cámara horizontal o verticalmente. Si yo utilizo el shift en X, lo estoy desplazando horizontalmente. Quiero que entiendan en este aspecto que este shift no significa que yo estoy girando la cámara, que la estoy rotando. No. De hecho, si aplico el shift aquí, lo que pueden ver es que en vez de rotar, va a empezar a desplazar el encuadre de la cámara en esa dirección, pero no va a rotar. Los rayos de luz que va a recibir la cámara van a seguir siendo perpendiculares a el plano de proyección de la cámara. Eso es lo que hace el shift. No hay que abusar de la opción shift, porque esta opción tiende a deformar bastante los objetos. Así que siempre hay que trabajar entre... Yo lo máximo que he hecho es 1 de shift y ya me estoy pasando, y ya es bastante. ¿Para qué sirve el shift principalmente? Si yo, por ejemplo, tengo... Vamos a poner aquí unas columnas. A ver, si yo tengo unas columnas y voy a crear una cámara nueva aquí. De esta manera, vamos a quitar aquí, que esto lo tenía activado sin querer. Perfecto. Si el plano de proyección de la cámara es perpendicular al plano del espacio, las líneas paralelas del espacio se van a ver paralelas entre sí. Es decir, esta línea se va a ver paralela a esta línea, siempre y cuando sean las líneas paralelas al plano de proyección. Porque como pueden ver, esta línea que está aquí y esta línea que está aquí son paralelas en el espacio, pero no en la cámara. ¿Por qué? Porque la proyección genera eso. Pero si yo roto un poco la cámara de esta manera, la voy a rotar así y la subo, ya estas líneas van a tener un ángulo con respecto al plano de proyección de la cámara.
¿Qué significa esto? Que esta línea que está aquí ya no va a ser perpendicular al plano de proyección, va a haber un pequeño ángulo. Eso pasa muy comúnmente porque así funciona la perspectiva. De hecho, si yo lo pongo, por ejemplo, muy cerca y mirando hacia arriba en una de las columnas, vamos a poner aquí, voy a aumentar aquí un poco esto, se va a ver que esas líneas paralelas se unen en un punto de fuga. Eso se puede evitar para generar render más limpios. Ojo, eso elimina realismo porque eso no puede existir en el mundo real. El shift es una opción que en el mundo real no existe. ¿Cómo lo puedo aplicar? Por ejemplo, voy a darle control Z para ir a la posición de la cámara que tenía perpendicular al plano de proyección. ¿Qué pasa si yo quiero bajar el encuadre de la cámara sin necesidad sin tener que rotar? Lo voy a mover un poco aquí para que se vea mejor. Y yo quiero observar el monito, ¿verdad? Puedo hacerlo rotando la cámara, pero eso me va a afectar la perspectiva. Yo bajo el shift en el eje Y un poco. Y estas líneas van a seguir siendo perpendiculares al plano de proyección. Ya aquí hay 90 grados. Y siguen siendo paralelas entre sí. Ya no están siendo afectadas por la perspectiva. Estas son correcciones que se hacen sobre todo en render de interiores y render arquitectónico para que se vea mejor el render, aunque disminuye un poco de realismo para las personas que entiendan del tema. Los siguientes parámetros son, por ejemplo, voy a borrar esto aquí, me voy a meter en la cámara, perfecto. Tenemos las Safe Areas, que al activarlo nos está generando un encuadre de áreas, entre comillas, seguras. ¿Qué significa eso? De que estos son terminologías, sobre todo de cine, de audiovisuales, porque en esas áreas no podemos colocar nada que sea de alto interés para nuestra composición. Así que esto ya es tema de composición, diagramación y encuadre de cámara para cine o para fines audiovisuales. Lo que tengan claro es eso. Y pueden modificar las Safe Areas aquí. Lo mismo pueden hacerlo en... Yo les voy a decir un segundito. Creo que es aquí, lo estoy buscando. Justo aquí. Justo en Viewport Display, que tienen varias opciones que son lo que van a ver en el viewport. Uy, aquí tengo esto que lo voy a eliminar. No me di cuenta que lo tenía ahí. Perfecto. En el viewport, y también tenemos las Composition Guides. Estas son guías de composición para poder establecer un criterio de composición en mi imagen. Por ejemplo, tenemos la regla de los tercios que divide horizontal y verticalmente mi plano de proyección en 3. Tenemos la guía de centros que nos establece cuál es el centro de la imagen. Las centro diagonales que nos establece cuál es el centro, pero en base a las diagonales. Tenemos el Golden Ratio, que sería básicamente... es algo sobre la proporción áurea. Igualmente les voy a dejar aquí abajo un video mío explicando el tema de la proporción áurea. Y tenemos el Golden Ratio de horizontal y vertical, el Golden Ratio de triángulo A y el Golden Ratio de triángulo B. Eso son temas de composición. Y tenemos también las armonías, como por ejemplo esta que está aquí y esta que está aquí. Estas guías no van a ser visibles en el render. Solo sirven para poder crear una composición más acorde y organizada a las necesidades de nuestro proyecto. Por aquí tenemos la profundidad de campo. La profundidad de campo es básicamente el enfoque del lente. Vamos a ver el ejemplo aquí. Voy a poner este monito aquí. Así. Voy a poner un monito muy lejos. Voy a ponerlo por aquí. Y le voy a dar a render. Y van a ver lo que pasa. Si yo, por ejemplo, en la cámara me voy a las propiedades de mi cámara y activo la profundidad de campo y le digo que el enfoque de la cámara va a ser este monito, este mono pasa a estar desenfocado porque está muy lejos. Y eso pueden hacerlo. Esa profundidad de campo, que es el desenfoque, lo pueden controlar con un objeto para que enfoque un objeto en específico. Y si ustedes eliminan el objeto, lo que va a afectar es la distancia. Por ejemplo, la distancia focal de esta cámara está a 10 metros. Por ende, lo que esté a 10 metros del plano de proyección va a estar enfocado correctamente.
Yo siempre lo suelo utilizar directamente enfocando un punto. Lo que hago es, creo un objeto que va a servir como punto de enfoque, lo voy a poner aquí, por ejemplo. Luego voy a mi cámara, le digo que ese objeto sea mi punto de proyección y moviendo ese punto voy a poder decirle que enfocar. Si muevo ese punto hacia atrás, esto está desenfocado y esto está enfocado. Y si muevo ese punto, ese objeto hacia adelante, a ver, si lo muevo hacia adelante, me va a enfocar esto y no esto. Y luego este objeto lo que hago es, me voy aquí a las opciones del propio objeto y le digo que no sea visible ante la cámara. Y listo, tengo un punto de foco de la cámara que puedo mover a placer en mi espacio 3D y que no va a ser visible ante la cámara. Así de simple hago yo los enfoques de cámara. Además de eso, también tenemos justo aquí en el enfoque de la cámara, tenemos la apertura del lente. Tenemos el f-stop, las blades, la rotación y el ratio. Estos son temas que tienen más que ver con fotografía, con el entendimiento del funcionamiento de una cámara que con el render en sí. Así que los invito a investigar por su cuenta con clic derecho manual o directamente buscando cómo funcionan estos aspectos en una cámara real. Y el último parámetro que vamos a ver aquí va a ser este que está aquí, que es el background image. Por ahora voy a quitar el enfoque porque me interesa que todo esté enfocado y no que esté enfocado un punto en específico. El background image. Si yo le doy aquí a background image y agrego una imagen, vamos a abrirlo aquí. Vamos a buscar una textura, por ejemplo, esta que está aquí. Yo voy a ver de fondo de la cámara esa imagen, como pueden ver aquí. Eso sirve principalmente para poder imitar ciertas perspectivas o poder trabajar superponiendo alguna imagen y para hacer un montaje fotográfico, por ejemplo. Lo que hace esto es, justo en donde no hay objetos, me va a poner de fondo esa imagen. Voy a quitar el piso para que se vea mejor. Y aquí tengo muchas opciones para controlar esa imagen de fondo, como por ejemplo, yo siempre le doy a Fit para que no me distorsione la imagen original. Si yo le doy a Stretch, la va a estirar para que llegue a toda la cámara. Yo siempre trabajo en Fit, o pueden darle a Crop y cortar y que sea de esta manera, que se salga de los límites de la cámara. Pueden trabajar su opacidad, es decir, la transparencia de esa imagen. Si quieren que se vea detrás de los objetos o delante de los objetos. Y el offset, moverla, por ejemplo, en el plano horizontal o en el plano vertical, así como modificar su rotación y la escala de esa imagen. Podemos también hacerle un flip, es decir, espejarla horizontalmente o espejarla verticalmente. Todas estas son opciones para poder ajustar esa imagen de fondo a lo que nosotros necesitamos. Ojo, esta imagen de fondo no se ve en render, solo sirve como referencia en nuestra cámara, a menos que activemos esta opción que está aquí, que es View as Render, que se pueda ver en el render. Y no solo podemos agregar imágenes, sino también tenemos la opción de agregar una secuencia de imágenes, agregar una película u otras opciones más complejas, como por ejemplo imagen o movie clip.